Bueno, muy bien, seguimos acá en Política y Justicia. Estuvimos hace un ratito entrevistando que se acaba de ir el intendente de San Martín, Catopodis, muy fuerte contra el gobierno, teniendo en cuenta lo que dijo el propio presidente de la Nación ayer en su conferencia de prensa. Más temprano había hablado también la gobernadora María Eugenia Vidal y de otro espacio político, pero también del peronismo. Evidentemente Frente Renovador, pero también peronista está Julio Zamora, intendente de Tigre, acá con nosotros. Julio, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. A ver, varios temitas. La primera, ¿qué le pareció ayer Macri diciendo que, reconociendo algunos errores, hablando de una inflación que evidentemente no pueden terminar de dominar, errando el pronóstico que hizo el propio presidente hoy, este año, cuando arrancó las sesiones ordinarias en el Congreso? Dijo, lo peor ya pasó y lo peor está pasando o va a venir. ¿Cómo es la reflexión que usted hace? Sí, la verdad es que, digamos, ya 2 años y medio de la elección del 2015, con un gobierno que venía a solucionarle la vida a los argentinos, a generar empleo, generar una mejor educación. Hoy vemos que, digamos, las conversaciones de todos los argentinos pasan por la LEVAC, el dólar, las tasas, cuando tenemos que hablar de producción, cuando tenemos que hablar de la industria, cuando tenemos que hablar de educación. Realmente lo que vivimos en Tigre es lo que viven millones de argentinos. Lo vemos en comercios, en pymes, una profunda depresión en materia económica que produce, bueno, un deterioro en las familias, en los municipios, que se ven afectados también por la recaudación. ¿A usted le sorprende el tema que no puedan dominar la inflación? Una inflación que, hay que reconocerlo, viene de la anterior gestión muy fuerte. Este gobierno creyó que iba a ser mucho más fácil dominarla, efectivamente no fue así. El presidente dice que el año que viene va a bajar considerablemente, lo que dijo ayer acá en Olivos. ¿Usted le cree al gobierno? Digo, porque usted tiene que... No es cuestión de creer, es cuestión de si van a poder. Sí. Porque por ahí le crees, pero pueden, van a poder, tienen herramientas para bajarla. Muchos dicen, a ver, uno dice, pueden o tienen herramientas o si tienen quizá la capacidad. O el país está, digamos, un país evidentemente que está complicado con el tema de la inflación, en otros países no han logrado. Hoy la inflación no es un tema de debate en el mundo. La realidad es que los grandes países, y muchos con historia inflacionaria como el nuestro, han logrado solucionar ese problema. Obviamente los que han terminado con inflación son algunos países africanos y sobre todo Venezuela. Los demás no han tenido grandes problemas de inflación. Ahora, uno escucha al presidente por un lado y escucha a los economistas. Hay algunos que están prediciendo como una especie de Rodrigazo que se viene. Sí. No sé si será cierto. ¿A usted le preocupa? ¿Cómo? No, nos preocupa fundamentalmente también por el grado de endeudamiento del país. O sea, acá, digamos, nos endeudamos en 80.000 millones de dólares, 50.000 millones que vendrían del Fondo Monetario Internacional. Y no se han solucionado los problemas de inflación, no se han solucionado los problemas vinculados a la estabilidad económica. ¿Cuánto más nos tenemos que endeudar para estabilizar la situación económica? Acá ha habido una impericia. ¿Lo afecta mucho esto a su municipio, doctor? Sí, hemos tenido un 8% menos de recaudación. Y después la cuestión social, que es la cuestión de ABL, ¿por qué no? De coparticipación. Doctor, uno dice 8%, parece poco, pero para un municipio es muchísimo un 8%, ¿no? Sí, por supuesto. Las personas que están viendo ahora piensan, un 8% nada más, ¿no? No, golpea mucho. También la inestabilidad en el precio del petróleo hace que las cuadras de asfalto cada vez no tengamos un precio, entonces las licitaciones que sacamos tienen que ir modificándose. No pueden cerrar un precio con los proveedores. Y al día de hoy no podemos cerrar precios. A ver, Catopodis hace un ratito decía y marcaba, se acordaba del bullying que vos habías utilizado, Aníbal, porque él decía que no recibía obras y le hacían como bullying. Que el gobierno de Cambiemos le hacían bullying a los municipios que no eran del signo político. Y hablaba mucho del Metrobús que terminaba en General Paz y San Martín, saltaba por encima del distrito. Y Diego Valenzuela, que también lo tuvimos, que lo tiene el Metrobús hoy funcionando en 3 de febrero. ¿Qué pasa con las obras? Porque yo me acuerdo, la última vez que estuvimos con usted, hablábamos mucho de un acuerdo que se firmó con muchos municipios por el tema de la cloaca y el agua potable. Una cosa que es básica, es elemental. Nosotros podemos creer obviamente que está muy bien el tema de la luminaria, el tema de las plazas, el tema del arbolado, pero estamos hablando de cosas realmente elementales que necesita la gente y sobre todo la gente que menos tiene. ¿Cuánto se cumplió puntualmente de lo que se firmó en ese momento a esta momento? En materia de cloacas, 0. No han hecho una sola obra de cloaca fina. ¿Han arrancado aunque sea o ni siquiera arrancado? No, ni siquiera arrancado. Hay una sola obra adjudicada que recién están empezando a hacer
las marcas en los domicilios para las cloacas, pero todavía no han empezado. Es más, estuvimos reunidos con Lingeri en el marco del traspaso de AISA a la provincia de Buenos Aires. Secretario general, ¿no?, del gremio. Del ¿no? gremio de obras sanitarias. Sí. Y nos manifestó que todo el acuerdo que se había firmado, que era muy ambicioso porque abarcaba todo, en nuestro caso todo el municipio de Tigre y varios municipios más, quedó en la nada en base a esta situación económica. Son obras que no se van a hacer. Esas obras no se van a hacer. Nosotros vamos a hacer el reclamo, vamos a denunciar este convenio. Pero la partida está, bueno, acá venía gente del gobierno de Vidal, venía el propio Jorge Macri, lo tenemos la semana que viene, diciendo, che, pero vengan a nuestros municipios y vean que Pose mismo, que nos dijo hace pocas semanas acá, pero nosotros sí tenemos las obras. ¿De qué están hablando Zamora? ¿De qué está hablando Catopodis? Si nosotros acá las obras las tenemos. ¿Cómo es esa diferencia? Tiene que ver con la discriminación en materia política que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿A usted también hacen bullying en Tigre, doctor? Sí, no sé si es bullying, pero no hay obras. O sea, las obras que vemos en los municipios de Cambiemos no las vemos en nuestros municipios. Nosotros, digamos, este año no hemos podido cobrar. Fíjese qué perverso que es este sistema. A nosotros nos dan, firmamos un convenio por 70 millones de pesos, queremos hacer asfaltos y la provincia nos dice que tenemos que hacer asfaltos a un precio determinado, un precio que no está en el mercado. Por lo tanto, no nos van a mandar los fondos porque no conseguimos el precio que nos da la provincia. O sea, nos ofrecen el financiamiento, pero no lo podemos hacer porque el precio es irrisorio. Y ustedes dicen, che, pero me están dando tal partida para hacer una obra, pero la partida esa nadie te va a agarrar porque es una partida. Yo licito la obra de asfalto a 600.000 pesos, la obra de asfalto, y las empresas hoy están cotizando a 900.000. Un ejemplo, digamos, más o menos esos son los números. No, pero el dato es lo que usted me dice. Entonces, de lo que se firmó, que en su momento me acuerdo, y tenemos ahí algunas imágenes para compartir, de lo que fue la firma del convenio de muchos intendentes, inclusive también hasta generó expectativa, fue auspiciante, porque había intendentes de otros espacios políticos para cloaca y agua potable. Ahora, en Tigre, nada. En Tigre, ¿cuánta gente no tiene cloaca? El 80% aproximadamente. Un poco menos. Un 8 de poco cada menos. 10. Un poco menos. No estamos hablando de un supermercado cerca, del arbolito en la puerta, ni del plaza, que es importante. Yo soy muy de los que defienden ese tipo de gestión de los intendentes. Pero estamos hablando de cloacas. De cloacas con todo lo que eso implica. El 80% de Tigre no tiene cloaca. Y no hay obra, no hubo obra hasta ahora. No hubo obra hasta ahora. Puede ser que haya una licitación. Pero la gente creo que tiene un falso concepto, porque cuando dice cloaca, Tigre no tiene obra, lo apunta usted como que la culpa o la responsabilidad. ¿Cómo es eso? Muy bien la pregunta. Nosotros desde el año 2007 instalamos la necesidad de cloacas y gracias a eso pudimos hacer obras o generar junto al gobierno nacional de ese entonces obras importantes, planta potabilizadora en Dique Luján, planta depuradora norte en San Fernando, los dos conductos que recién hoy se están terminando, que son los conductos principales, y lo que firmamos nosotros, el convenio que hemos firmado con el gobierno nacional hace 2 años y medio, es el convenio de cloaca fina, o sea, la que llega a la red domiciliaria, la que llega al domicilio. Eso no hemos podido avanzar este año. ¿Y eso le corresponde a la Nación? Eso le corresponde a la concesionaria de Nación, que es AISA, que es, digamos, el gobierno nacional, es una concesión que hace el gobierno nacional para darle a los bonaerenses el servicio de agua. Es importante que se aclare, porque cuando se habla de esto, vos hablas con los vecinos, le echan la culpa. Nos van a culpar. Bueno, a veces es el rol que cumplen los intendentes muchas veces. Sí, además también pero es bueno que la gente que sepa a quién le corresponde cada cosa, pues si no, no es justo. Zamora, ¿cómo está la relación con Vidal? Ayer hubo una conferencia de prensa, hubo mucho lío con el tema de la contadora, que tuvieron que echar por aportes irregulares en la campaña. En el primer momento usted hablaba bien inclusive de la relación, me acuerdo el año pasado que usted resaltaba lo que era, ella misma visitó Tigre en varias oportunidades. ¿Cómo está hoy la relación esa? No es mala la relación, digamos, las relaciones personales no tienen problemas. El tema es que tenemos una provincia que, digamos, no es exclusivamente responsabilidad de la gobernadora, de la actual gobernadora, sino que tenemos una provincia que viene con déficit importantes en materia de educación, de salud, de seguridad, y no vemos avances en eso, digamos, muchas veces cuestión vinculada a la coparticipación. Tenemos una provincia que recibe el 20% y tiene tendría que recibir un 40% de coparticipación y no alcanza a cubrir esas necesidades que tienen todos los bonaerenses. Otro poco también por gestión, porque digamos, también son 2 años
y medio de gobierno, y uno va al hospital de Pacheco y lo ve igual, no ve ningún cambio, no ve ningún avance en materia de salud, ve la situación de las no hay obras escuelas. tampoco infraestructura, ni en escuelas de provincia de Buenos Aires, porque Hay dos las escuelas obras. las hicieron ustedes, digamos. Hay 2 obras en escuelas, en realidad firmamos un convenio con la Dirección General de Escuelas, donde se comprometieron a hacer 2 escuelas, 2 jardines. Se comprometió, pero son anuncios hasta Sí, ahora. no, las escuelas, hay 2 escuelas que se está trabajando con Está algunos trabajando, inconvenientes que tuvieron, especialmente la Escuela Técnica número 5 de Tigre Centro, inconvenientes vinculados a la empresa prestataria de la obra. Me imagino que mayores costos, como siempre. Inconveniente de era una mala empresa, digamos, sí. provocó un conflicto muy grande con la comunidad educativa porque, digamos, hubo robos. Se demoró la obra. Sí, muy demorada la obra, muy demorada la obra. A ver, tema político, que me gustaría hablar un poquitito. ¿Habla con Massa? Sí, hablo. Porque nosotros los periodistas hace tiempo que no lo escuchamos, digamos. Está como bajo una tumba, hablamos, le mandamos mensajitos, algunos sí, pero por lo menos el tono de voz todavía a Sergio Massa, que le mando un saludo si está por ahí, que aparezca. Porque digo, ¿qué es una estrategia que hace Sergio Massa? Digamos, que está callado, que está silencioso. Primero hablo cotidianamente, casi todos los días, digamos, él está pensando, digamos, soluciones al problema económico, tiene un equipo económico de la compañía que es muy sólido, digamos, apelo a que, digamos, es su decisión, digamos, no emitir opinión durante este tiempo, pero siempre se lo ve activo trabajando. Que activo está seguro, me consta, pero evidentemente no sale a hablar. A ver, ¿cómo cerrar, Mau? Está bien, hay muchas críticas con el gobierno, usted lo ha marcado bien, tanto con Macri a nivel nacional como con Vidal a nivel de la provincia de Buenos Aires, pero muchos dicen, bueno, está bien, pero ¿qué hay del otro lado? Digamos, para los desencantados o para los opositores de siempre, ¿qué hay? ¿Qué referente tenemos? Hay propio también Pichetto ayer, que hubo un gran, lo hablamos hace un ratito con Cato Podis, salió Pichetto, que es uno de los hombres fuertes del peronismo, a instalar la candidatura de Cristina Kirchner. Evidentemente fue una chicana, cosa que no les gustó al kirchnerismo. Salió rápidamente Agustín Rossi a decir que se mete en su espacio político. Pero es evidente que Cristina va a ser candidata en el 2019, eso no. Bueno, a ver, quiero que Samuel lo responda. Bueno, a mí me parece que tenemos, digamos, en función de la situación real del país, la situación que estamos viviendo, tenemos que trabajar en un proceso de unidad, digamos, deponiendo actitudes personales. Y en eso incluyo al kirchnerismo. Yo no sé si nuestro mejor candidato va a ser Cristina, va a ser Massa, va a ser Pichetto. Lo que tenemos que trabajar es por un espacio de mayorías. Digamos, acá hay... Digamos, pero si se siguen peleando así es difícil, digamos. Ayer Pichetto, hay dos hombres fuertes, Agustín Rossi y Pichetto, que se marcaron mucho la cancha. Tengo una discusión con Mariano, porque le digo, va a ser una elección de tercios esta del 2019, y él me dice que no. Y yo creo que sí, no hay forma de que no sea de tercios. Bueno, generalmente las elecciones terminan porque siendo Cristina de dos, no va a entrar en una interna, sí, pero no va a entrar en una interna. Falta mucho, digamos, para hacer. Hoy el programa es complicado, pero a ver, lo que a mí también me llama la atención, en realidad no es nuevo lo que voy a decir, pero ustedes coinciden, digamos, los que, ustedes no, quiero decir, los que marcan que Cristina Fernández, que también tiene un caudal de votos importante, no hay que desconocerlo, sin duda. Y los más interesados de que ella sea candidata es el gobierno nacional, que parece como que la quiere desempolvar como para poder volver a... Y eso usted dice que en el peronismo eso no va a generar quizás buenos augurios, que usted necesita un sector más amplio para... Un sector más amplio, pero que incluya al kirchnerismo. Me parece que incluya al kirchnerismo. Nosotros tenemos que trabajar sin, digamos, ya vivimos esta etapa de división y de atomización de lo que significa el espacio, digamos, que abreva en el peronismo, que tiene ideas vinculadas al peronismo. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por tener, si no hay coincidencias entre nuestros dirigentes, tener un gran paso que ordene el espacio del peronismo. Cristina no quiso ir a una interna con Randazzo, que Randazzo ella tenía 90% luego te dicen 10%, menos la va a ir ahora. Bueno, pero el resultado electoral no fue muy bueno, ¿no? O sea, esa decisión... La consecuencia se sufrió. El perfil psicológico de Cristina indica que no le va a dar pasó lo mismo interna. con la 125. Hoy estamos hablando mucho de la 125, lo pasó después de 10 años. El tema de no negociar ni nada de la ley terminó de alguna manera generando que la ley no se vote, ¿no? Que se rechace. Yo pienso que todos vamos aprendiendo, digamos, en nuestro proceso político y de vida, va aprendiendo de sus errores, digamos. Cada uno dentro del peronismo tiene que hacer una autocrítica. Sin duda, sería lo ideal que haya un gran paso dentro del peronismo. ¿Pero puede el peronismo estar sin un líder? ¿Cuánto tiempo puede estar ahí boyando?
los líderes los definen las elecciones. Entonces hay que tener una elección y tiene que haber un liderazgo. O sea, una gran interna. Una gran interna que define un liderazgo Con Urtubey adentro, Urtubey afuera, porque Urtubey solo, a ver, Urtubey también. Porque muchos dicen que no entiende mucho. Catopodis marcaba como que Urtubey era funcional al gobierno. Y en algunas declaraciones es funcional al gobierno. Bueno, ¿Cómo es eso? Urtubey tiene una intención de voto de 2%. ¿Qué puede influir? No sé, digo, no quiero ser peyorativo, pero hoy tiene un 2% de intención de voto. Bueno, está bien, pero es un dirigente del peronismo que es un gobernador. No, es un dirigente importante. es un dirigente importante. No, hay que respetar digamos, su investidura, pero digamos, en sus ideas y en sus posicionamientos, en algunas cuestiones, es funcional al gobierno de Cambiemos. Digamos. A ver, eso no implica que su visión, digamos, no entre dentro de una discusión electoral. Digamos. Claro. Puede participar. ¿Cristina no es funcional también a Cambiemos? ¿En qué sentido? Y que al presentarse ella divide el voto peronista. Cristina guardó silencio sí, durante todo sí. este tiempo. Me parece que es un silencio muy inteligente, digamos, porque lo que quiere el gobierno es establecer una grieta, digamos, en base a tener un candidato que polarice y que divida la sociedad. Bueno, ahora le hago una Cristina pregunta, no ha contestado. ¿Hasta el ningún 2020 tipo se va a mantener en silencio? No, por eso no. Yo no. ¿Va a empezar a gritar en el 2019 o no? Conversaciones con ella, pero me parece que ha tenido una actitud inteligente de no emitir opinión cuando el gobierno, digamos, con eso se mantenía a flote en su validación social, ¿no? Para ir cerrando, intendente, que le preguntamos lo mismo a Catopodis y a todos los que vienen acá. ¿Cuál es su posición con el aborto? Vino Ripoll un ratito con nosotros para hablar obviamente de eso, que seguimos haciendo. ¿Cuál es su posición puntualmente como personal, del peronismo, alguien quizás religioso? Sí, la verdad es que, digamos, en esto confluyen muchos factores que tienen que ver con lo religioso, lo sanitario, cuestiones culturales. No tengo una posición tomada, no. ¿Usted entiende entonces no puedo la indefinición de muchos senadores hoy? Sí, digamos, es algo que, digamos, tiene mucho que ver con distintas cuestiones y fue puesto, digamos, en un momento en la Argentina en donde había una crisis económica y se intentó... ¿Usted no cree en las buenas intenciones de esto? No, la verdad que lo que pretende, me parece esto, es, digamos, seguir agrietando a la sociedad. Gracias, intendente, por estar con nosotros. No, por favor. Julio Samuel, entonces, intendente de Tigre, que ha venido para hablar de gestión, para hablar obviamente de lo que fueron las conferencias de prensa, las definiciones, si es que las hubo fuertes, no las hubo, pero evidentemente un gobierno que ha tomado cuenta de lo que es la inflación, que no la puede evidentemente dominar, y el propio presidente Macri ayer diciendo que se vienen momentos complicados, y además también el tema Vidal, que es la primera vez quizás que Vidal se nota o enfrenta un tema de corrupción grave, un tema de corrupción de la campaña electoral y cómo se financió. Tuvo que echar a su contadora, que había asumido hace muy poquitito, pero que viene trabajando en ese espacio político hace varios años. Vamos a el último corte, está Vilma Ripoll con nosotros para hablar del aborto, para hablar de la marcha del sábado contra el Fondo Monetario Internacional y varias cosas más.